Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a hablar del Liverpool. El martes, Liverpool-Real Madrid, de Champions. Mañana quiero que me dé tiempo, me va a dar tiempo seguro, hacer un vídeo que quiero comparar al Liverpool de esta temporada con el de la temporada pasada. Pero eso lo quiero hacer mañana en un vídeo que va a ser algo distinto a este. Pero vamos a hablar del Newcastle-Liverpool de ayer, del tema de Darwin Núñez, el golpe en el hombro que le puede impedir jugar y las posibles soluciones, de las bajas que tiene el Liverpool de cara seguro al partido del martes, del equipo que yo creo que va a sacar el Liverpool. Bueno, ya sabéis que estaré el martes en Anfield comentando ese Liverpool-Real Madrid para Movistar Plus y tendréis vídeos desde Anfield. Y luego el miércoles me marcho para Manchester para el jueves comentar desde Old Trafford Manchester United-Barcelona. Va a ser una semana inglesa y vais a tener un montón de vídeos desde Anfield, desde Old Trafford, desde las ciudades también, etcétera, etcétera. Pero vamos a centrarnos en lo que puede ser este Liverpool ante el Real Madrid el próximo martes, porque hay mucho que comentar, ¿eh? Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. El Liverpool ganó 0-2 al Newcastle. Ganó bien, aunque es verdad que Alisson hace un paradón con 0-0 que puede cambiar el partido, pero luego al final acaba ganando bien. Se quedó con 10 el Newcastle, pero ya el Liverpool tenía el partido más que encarrilado cuando la expulsión de Pope, el portero del Newcastle. El Liverpool lleva 2 victorias consecutivas, Everton en Anfield y Newcastle. Se está reponiendo, está mejorando, aunque le faltan jugadores, se está reponiendo. Yo sobre todo creo que se está reponiendo en la velocidad, y en la agresividad, en la intensidad, en el ritmo de juego, en eso se está imponiendo. Estoy viendo mejor a algunos jugadores, otros sigo sin verles demasiado bien. Quiero analizar todo eso, pero primero quiero hablar un poco de lo que fue el partido, ¿no? Del partido contra el Newcastle, y ya digo, luego hablaremos un poquito, vamos a ver el partido en el laboratorio y luego hablaremos un poquito de lo que puede ser el 11 del martes ante el Real Madrid. Vamos con el 11, el 11 del Liverpool. Aquí tenemos también el Newcastle, por supuesto, que ha pegado un bajón importante, no estaba Guimaraes. Pero bueno, en el Liverpool, Alisson jugó con Arnold, con Gómez, con Van Dijk y con Robertson, luego con Bajcetic, del que quiero hablar ahora, por supuesto, con Fabinho y con Henderson, Salah, Gakpo y Darwin Núñez. Esta posición de Darwin Núñez no tiene que extrañar, porque es verdad que van intercambiando bastante posiciones. Por ejemplo, ante el Everton hubo momentos de Salah de 9. Pero estamos viendo más a un Darwin Núñez escorado a un costado, relativamente, no pegado a la banda, pero jugando desde el costado izquierdo y Salah y Gakpo de 9 que otra cosa. Eso es lo que más estamos viendo en este equipo. A ver, cosas importantes que comentar. Bueno, del propio partido, vamos a ver exactamente esto. El jugador que más veces, que más pases dio fue Van Dijk, luego fue Arnold. Quiero hablar de los laterales, luego Joe Gómez, luego Fabinho. Creo que la posición de Fabinho y el momento de forma de Fabinho es clave para el Liverpool, evidentemente es clave para el Liverpool. Primero, un par de conceptos. Lo primero, que el Liverpool está mejor, evidentemente, aunque a pesar de que Van Dijk ya ha jugado estos 2 partidos en las 2 victorias ante el Everton y ante el Newcastle, no le sigo viendo bien del todo. No sigue tirando la defensa como tiraba la defensa y no está, desde luego, en el momento de forma que le conocimos a Van Dijk. Cosa lógica después de una lesión bastante larga. Eso es evidente, una lesión bastante larga de Virgil van Dijk. El mapa de calor de ayer de Virgil van Dijk lo estoy preparando aquí para que lo veáis. Yo creo que bueno, vemos más o menos, es un jugador que, a ver, tiene mucha influencia a la hora de tirar del equipo. Y vemos que en cuanto a participar cerca del centro del campo es poco, realmente. Yo creo que le está faltando eso a Van Dijk, tirar del equipo y que el equipo sea muy agresivo en la presión. Está mejorando en eso, pero no termina de hacer la presión que le conocimos al Liverpool, ni mucho menos. Y eso yo creo que es clave, evidentemente, eso es clave. Luego, sí que estoy viendo un mejor Arnold ofensivamente. En el partido ante el Newcastle, Arnold le dio un pase de gol es el pase del primer gol, si no me equivoco, es de Arnold y es muy bueno. Y Arnold, lógicamente, está recorriendo la banda como suele hacer él. Lo que pasa es que defensivamente es un jugador, pues, que ya le conocemos, un jugador bastante más limitado, con lo cual esa pugna en la banda entre Arnold y Vinicius, en principio, Vinicius tiene todas las de ganar. Vamos a ver, este es el mapa de calor de ayer de Arnold, 92 pases, 85% de pases correctos
y luego vemos que pases de finalización 3, centros 7. Está mejorando. En ataque, desde luego, está mejorando Arnold. Le comparamos con el resto de la temporada y fíjate la diferencia. 68 pases de media en la temporada a 92. Es decir, vimos un Arnold llegando al ataque. Es verdad que también se quedó con 10 el Newcastle en la primera parte. Eso también influye. Pero llegando bastante al ataque y participando bastante. Por ejemplo, vamos a ver el mapa de calor también del partido contra el Everton. Los dos últimos partidos. 102 pases. Es decir, está empezando a tener la influencia Arnold que le conocemos en el equipo, es evidente. Y luego Robertson también llegó bastante al ataque por la otra banda. Me parece importante, eso sí me parece importante recalcarlo. Por ejemplo, vamos a ver las jugadas de los dos. Vamos a ver las jugadas tanto de Arnold como de Robertson, porque yo creo que eso sí que es importante, porque el Liverpool siempre ha tenido, amigos de Mundo Maldini, siempre ha tenido el Liverpool mucho vuelo por los laterales. Y en el partido, este es el partido contra el Newcastle, fijaos, esto evidentemente es lo de Robertson, todo esto, y esto es lo de Arnold, ¿no? Pues es evidente que el Liverpool por las bandas llegó mucho, y él lo va a intentar contra el Madrid, porque yo creo que la opción para el Liverpool en esta eliminatoria es marcar una gran diferencia en el partido de ida, cosa que evidentemente no es fácil, pero es marcar una gran diferencia en el partido de ida. Si no, en el Bernabéu el Madrid es que es muy poderoso realmente, o sea, es muy difícil que si el Liverpool no marque una diferencia en la ida pueda clasificarse. El tema de Bajcetic, esto es lo que hizo ayer Bajcetic. Bajcetic puede jugar en dos posiciones. Es un jugador, ayer le vi bastante más en el ida y vuelta a Bajcetic como interior, aunque bueno, su participación es relativa. Su participación es relativa. Es muchísimo más importante para mí en el medio campo, tanto Fabinho como Jordan Henderson, a los que los dos les doy titulares en el partido. Mientras vemos algunas imágenes del partido ante el Newcastle, que ya digo, el Liverpool a mí me gustó en muchos momentos, sí me gustó. A ver, varios detalles importantes. Ahora hablamos de Salah y de algo más. El Liverpool es evidente que ha mejorado. Este es Bajcetic, por cierto. Ya se hablaba hace un momentito de él. Fabinho es importantísimo. Ahora vamos a ver un poco si no juega Darwin Núñez las posibilidades. Darwin Núñez marcó un gol. Y yo creo que de Darwin Núñez quiero decir una cosa que me parece importante. Y es que aunque no está teniendo la capacidad goleadora que se esperaba, porque es así, porque es la realidad, se está generando muchas ocasiones de gol. Es un jugador que participa mucho en ataque y genera mucho en ataque. De verdad, aunque no marque tantos goles como se esperaba, genera mucho en ataque. Y ojo con eso, porque eso sí que es un peligro permanente. A mí me parece que la baja de Darwin Núñez sería absolutamente capital para el Liverpool. Sería capital para el Liverpool. Seguramente jugaría Jota. Hablando de algunos jugadores que no van a estar, evidentemente no se ha podido recuperar Thiago. Lo de Thiago es muy importante, pero Thiago no va a poder jugar. Y para el Liverpool es clave en un partido de este nivel. Luis Díaz, el colombiano, por supuesto que sigue sin jugar. Seguramente para el partido de vuelta sí que va a estar. Y luego Konaté también. Son tres jugadores importantes en el Liverpool, que no están, lógicamente, el Liverpool, pero poco a poco ha ido rescatando futbolistas que le alivian un poquito. Y lo que le está aliviando, evidentemente, este es el gol de Gakpo, por cierto. Lo que le está aliviando, evidentemente, es la capacidad que tiene para empezar a sacar mejores resultados, ¿no? Vamos a hablar muy rápido del tema de Gakpo y del tema de Salah, y terminamos, amigos de Mundo Maldini, con el 11 muy rápido, el 11 que yo creo. Vamos a ver dónde se movió Gakpo en el partido de ayer, porque ya digo que Gakpo está jugando más de delantero, aunque es un jugador que en cuanto a participación en los pases, aquí lo vemos, estos son los pases que dio Gakpo ayer. Es poco, pero se mueve más como 9, pero es poco, participa poco, es decir, participa bastante poco cerca del área. Es un jugador para definir más que otra cosa. Si vemos el mapa de calor de dónde se movió Gakpo, quiero que lo veamos, amigos de Mundo Maldini, porque eso sí que me parece importante para definir un poco la posición en los últimos partidos y la posición en la que puede jugar contra el Real Madrid. Aquí tenemos dónde se movió contra el Liverpool Gakpo, la zona en la que participó. Fijaos lo que yo os decía, se mueve por todo el frente de ataque, pero como delantero centro participa bastante. Y por el medio, llega al medio campo a recibir, intenta participar mucho, pero solo 10 pases. Es decir, es que al final, en 63 minutos que jugó, 10 pases nada más. Es decir, con la pelota participa poco, pero tiene peligro. Evidentemente tiene peligro en la zona de ataque. Y si vemos los últimos 5 partidos de Gakpo, vemos lo que os estoy diciendo. Estos son los últimos 5 partidos de Gakpo. Él arranca más desde el costado izquierdo, pero por dentro juega bastante.
Yo creo que si no juega Darwin Núñez, Gakpo será el 9 del Liverpool. Y luego Salah, pues evidentemente Salah dio un pase de gol y está otra vez en un buen momento. El Liverpool contra el Everton demostró la capacidad de contragolpe que le conocemos, marcando ese primer gol a la contra, que es una cosa que también puede explotar contra el Real Madrid. Para terminar, amigos de Mundo Maldini, este yo creo que sería el 11. La defensa no hay la más mínima duda. Hablo ya del 11 el martes. Arnold, Gómez, Van Dijk y Robertson, yo creo que seguros. Eso no creo, vamos a ver, que hay una lesión en un entrenamiento de aquí entonces, que quedan 2 días. Yo creo que el centro del campo tampoco tengo dudas con Fabinho, Henderson y Bajcetic. Y aquí, lógicamente, yo creo que Gakpo jugando en esta posición, pero con mucha libertad, si no llega Darwin Núñez, sería Jota y Salah. Este sería el 11 si no llega Darwin Núñez. Yo creo que este sería el 11. La posibilidad de que Gakpo se escore a un costado y juegue Firmino también la podemos valorar. Firmino ya ha vuelto, el otro día jugó. También la podemos valorar y si llega Darwin Núñez, yo creo que si llega Darwin Núñez se cae Firmino y juegan exactamente así. Exactamente así. ¿Posibilidad para que juegue Milner, que tiene más experiencia por Bajcetic? Pues es posible. Pero yo creo que a Bajcetic creo que jugará. Yo apostaría por este 11. Si llega Darwin, este sería el 11 si llega Darwin, Alisson, Arnold, Gómez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Bajcetic, Darwin, Gakpo, Salah. Y si no llega Darwin, yo apostaría, aquí tengo más dudas, pero podría ser Gakpo en la izquierda y Firmino de 9. Esta sería, para mí, si no llega Darwin Núñez, pero la posibilidad, insisto, de que sea Gakpo de 9 y que sea Jota en la izquierda, también tenemos que valorarla, por supuesto. En fin, el martes partidazo, mañana seguimos hablando del Liverpool. Un abrazo, chao, 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 chao.